una trayectoria de 6 años que los chicos tienen de acercamiento al conocimiento histórico en sus diferentes periodos y sus diferentes miradas. En sexto año se les propone que en vez de tener una materia estructural y con una manera de evaluar convencional, que ellos elijan un tema a investigar, en el cual el docente es un orientador, es un acompañante en este proceso, y lo que se intenta es despertar el interés y un poco la investigación en cuanto a los temas de historia reciente y regional también, ¿no? Que haya una cercanía regional. Bueno, en el contexto entonces de esta materia, pensando un poco en mis alumnos y alumnas de sexto año, pensamos en la charla de ayer y específicamente también en la charla de hoy, que tenemos unos invitados, unos amigos geniales, que son los autores del libro Los Pibes del Santa, ¿sí? Bueno, este libro es emblemático para todo lo que es la comunidad de Florencio Varela, para Zona Sur también, pero además me parece interesante que podamos visibilizar esta obra, ya que no hay material de este tipo, de esta calidad, y que esté centrado más que nada en lo que es los efectos, el efecto nefasto que tuvo la última dictadura militar, pero en un sector que es el estudiantado, ¿sí? Bueno, este libro es muy interesante, ojalá que lo puedan googlear para buscarlo y demás, y además tenemos el documental que acompaña este libro, así que si pueden, me parece que es un material que es ineludible. Es muy importante que los y las docentes visitemos este material, y además muy importante que lo trabajemos con los estudiantes de sexto año, ya que justamente lo que se les propone es que ellos puedan acceder al conocimiento de la historia reciente de nuestra región, ¿sí? Así que me parece que es indispensable visitar esta obra. Así que bueno, ahora voy a buscar a uno de los autores. Son 2 autores, ¿sí? Pero hoy vamos a tener nosotros a uno. Yo lo vi hace un ratito que andaba por ahí. Si bien, como les decía, son 2 los autores, ¿sí? Así que bueno, muy agradecida. Estamos con Néstor Densa, que es uno de los autores de Los Pibes del Santa. Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va eso? Bien, acá un poco ya más relajada. Ayer estaba muy nerviosa con esta actividad, pero también contenta. Los chicos y las chicas de sexto les gustó la charla de ayer y estaban expectantes también por la charla de hoy. Me parece que es una clase abierta, me parece que es una charla que estaría buenísimo que suceda en el aula o en el patio de una escuela, pero qué mejor que aprovechar esta situación de pandemia para democratizarlo y hacerlo abierta a toda la comunidad interesada. Así que me parece que está bueno. Me parece muy buena idea y te agradezco en nombre de Rafael también la invitación a poder estar acá dialogando con vos y con los que se enganchen y con tus alumnos. Me parece, la verdad nos pone muy contentos. También, bueno, como vos decías, agradecerle, yo les contaba recién a los que se estaban enganchando que son 2 los autores, Néstor en este caso que nos acompaña, pero está Rafael Brites también que nos va a estar acompañando también desde ahí, desde los mensajes, ¿no? Va a estar presente. Exactamente, sí, quedó ahí mandándote saludos, agradeciéndote y bueno, va a ver si puede colaborar también desde los mensajes. Me parece, les decía recién acá a los que se fueron enganchando en la charla, me parece que es una obra que es muy importante que se visibilice, que esté, digamos, en las aulas, que se democratice, que se pueda difundir más. Me parece que podría ser el puntapié inicial de un montón de nuevos relatos históricos que nos debemos, ¿no? Y además lo que está bueno también es esto de fortalecer una materia como es historia, o también puede ser, no sé, construcción de ciudadanía, en otras materias, para que el aula también sea un espacio para crear conocimiento junto a los pibes y a las pibas, sino que sea solamente como ese conocimiento enciclopédico que
que se nos daba antes de manera vertical, sino que es generar, y esto es un buen ejemplo, me parece, ¿no? Era nuestra idea, nuestra convicción con Rafael y bueno, con todos los que fuimos parte de ese proceso, que esta investigación pudiera tener un formato y una cercanía con el público que se quisiera acercar a la historia, ¿no? Tomando el legado de Walter Benjamin, ese de pasarle a la historia el cepillo a A contrapelo. contrapelo. La idea nuestra, bueno, era tratar de poder contar las historias que en Varela estaban como en un lugar totalmente secundario, ¿no? De hecho, nosotros, Rafa había sido compañero de estos pibes, vi que ahí mandó un mensajito Rafael, así que está Ahí estaba, lo conectado. saludamos. Gracias, Rafa, por estar ahí también. Y bueno, él cursó, fue compañero de algunos, no en los mismos años, porque ellos eran un poquito más grandes, pero compartió actividades con ellos, los conoció, y yo cursé en la vuelta a la democracia, pero se sabía que había en el colegio Santa Lucía, ¿no? Se sabía que había chicos que habían desaparecido, pero era toda una historia muy oculta, muy que no se sabía la cantidad, no se sabía quiénes eran bien. Estaba el caso muy famoso, sí, porque eran tres hermanos, el caso de los Zurita, que sí se conocía más, y además que el médico de él, el papá de ellos era un médico muy conocido en Varela. Bueno, fue mi pediatra, tengo el orgullo de que haya sido el pediatra de mi familia. Ah, mira Lo vos. conocí como Zurita. Claro, Varela hoy es grande, tiene más de, o alrededor de 500.000 habitantes, pero en ese momento tenía menos de 100.000 habitantes y realmente era medio que todo el mundo se conocía, no había tantos médicos, pediatras y Mariano era toda una institución, ¿no? Un tipo que, un médico socialista de verdad, ¿no? Estos médicos que iban a tu casa, te acompañaban al hospital. Yo tengo el caso de un hermano mayor que en un momento de una enfermedad grave lo acompañó al hospital y era de venir, no cobrar a las familias que no podían pagarle. O sea, eh, una persona excelente y que, Le bueno, pasó esto, nos marcó que fue totalmente golpeado por a, esta dictadura. a tres hijos. Y el otro también sobreviviente, ¿no? Porque los cuatro, el que menos militó, pero el resto sí tenían un compromiso político muy fuerte, ¿no? No que Alejo no haya militado, tampoco que no haya tenido compromiso social, pero sí era el que menos involucrado estaba de todos en la cuestión social y política. Bueno, a mí algo que hablamos nosotros hoy, que decíamos, bueno, no hablemos tanto, así después queda algo para después. A mí me interesa mucho también ver cómo el caso de Florencio Varela es emblemático por un montón de cosas. Digo, Varela tiene ciertas particularidades, ciertas especificidades. Si bien el AMBA, hoy, como se le llama, ¿no? El AMBA tiene muchos de estos ejemplos, pero no sé, Varela, por pertenecer, no es el primer cordón del conurbano, tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años tremendo, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, las comunidades que se fueron formando, como, bueno, la comunidad Nikkei, ¿no? Que creo que es a partir de la década del 50 que se forma en Florencio Varela. Todo eso hace que Varela tenga como un montón de, una coyuntura especial y encima se da este caso y también un reflejo de cómo la dictadura dejó estos resabios de no poder hablar. Exactamente, sí. Bueno, lo que decías de los Nikkei, nosotros en el Santa Lucía teníamos todos, nosotros somos, mi familia, 6 hermanos, y todos tuvimos en nuestras divisiones compañeros japoneses. Era tal Bueno, la población japonesa. mi familia, bueno, pobre, abrimos un poco la charla a toda la comunidad, ¿no? Yo soy del sector rural de Varela, así que imagínate que los lazos y la vinculación que hay con la comunidad japonesa también es muy grande. Es Claro, como que mi familia ha crecido compartiendo con estas familias y cómo todo eso hace que en Varela hoy, hasta el día de hoy, se tenga que poner en debate hablar de estos temas, digo, porque más adelante lo vamos a desarrollar, pero
en Florencio Varela, con 500.000 habitantes, tiene muy pocos medios de comunicación propios. Hay uno que es emblemático y que hoy por hoy se jacta de acusar de hablar de estos temas. Sí, sí, que hablar de estos temas no estaría mal. En todo caso, Exactamente. el tono, las formas y bueno, sí, sigue siendo la misma forma amenazadora hacia quien quiere contar la historia desde otro lugar, desde el lugar de los que luchan, el lugar de los que quieren construir una sociedad más Creo justa, que más es, bella. no sé si no es Sí, Benjamin, también dice que en un momento dice, hay que cuidar a los muertos también, porque ellos, digamos, los vencedores son los que cuentan la historia, entonces hay que cuidar a los muertos porque en este caso, eh, si no, esa voz no se cuenta más en la historia. queda ahí perdida, ¿no? La única forma que tenemos de recuperarlas es apropiándolos bueno, y hacer que su voz pueda ser escuchada. Y esa fue básicamente la idea de esta investigación y sobre todo haciendo foco en el entramado juvenil, los jóvenes, y también comentar y contar la historia de estos jóvenes, ¿no? Hacer como un reflejo quizás breve, ¿no? Obviamente que no puede abarcar toda la existencia tan rica además que tuvieron, ¿no? Porque vivieron 20 y pico de años, pero quizás no, hay tantas personas que pasan la vida sin haber hecho Y, cosas y y ellos... justamente ayer cuando hablábamos también con Mariano Pacheco, decían, bueno, esos jóvenes que tal vez cuando, no sé, participaban de las movilizaciones del 2001-2002 tenían 17 años, pero digo, una presencia y un compromiso que tal vez Exactamente. hoy con esta modernidad líquida, diría Bauman, nos cuesta como pensarla, ¿no? Exactamente, pero a su vez también otra preocupación, además de contar ese rol militante de ellos, ese compromiso social, político que tenían y que era inclaudicable, a veces también desde los que queremos contar la historia desde el otro lugar, solemos eh, cargar de heroicidad Tal cual. la lucha que van adelante y los transformamos Romantizarlo, claro, y eso le quita, en muy lejanas al resto de los mortales, ¿no? Y entonces exacto. nosotros mostrar que jugaban, que se divertían, que eran buenos amigos, que no sé, que alguno era más vago, que el otro era el abanderado de la promoción, ¿no? Esas cuestiones que tenían que ver Ustedes con la estaban vida interesados un poco en mostrar esa parte. Bueno, la microhistoria hace un poco de esos elementos, después ubicarlos en un relato histórico macro, ¿no? Porque por ahí esos elementos de su niñez, de su cotidianidad, hacen a lo que es la realidad de la institución a la que pertenecían, digo, porque no cualquier institución tenía era tan abierta a todos los sectores sociales. Pensemos que en la época que estábamos hablando, que es, ellos egresaron en el 74, me parece. la mayor parte de este grupo de 10 chicos desaparecidos, sí, algunos habían egresado antes, eran mayores. Bueno, en esa El época, por grupo ejemplo, eran más... en todo Varela 120 egresados que llegaban a cumplir el secundario. Entonces, qué interesante también es pensar esa realidad socioeconómica, esa coyuntura, donde pertenecer a ese colegio privado era también un símbolo de ascenso social y de nuevas oportunidades para un proletariado incipiente o un, ¿no? Por ahí Sí, esos, tuvo como característica esa mixtura el colegio, ¿no? El cruce de clases sociales, se dio como de forma continua. Uno le ha perdido la huella en los últimos años, no sé si sigue siendo así, pero a lo largo de los primeros años había eso, ¿no? Estaba, no sé, Teodosio Acuña, que era de familia bien laburante, y teníamos al Tanito Lépore, que estamos hablando que ninguno era ni multimillonario ni nada por el estilo, pero bueno, eran hijos de familias de comerciantes que tenían otros recursos y otras posibilidades, ¿no? O, no sé, tenemos a la pareja de Ángel Silvia y Ángel. Jan, ahí era
pertenecía a lo que podríamos decirle como la aristocracia obrera, ¿no? Tenía un trabajo en blanco en la época que ser obrero en blanco en una fábrica por ahí te hacía ganar bien, vivir bien. Y Silvia, que su familia era de origen muy humilde, el padre bastante enfermo, entonces la mujer tenía que salir a trabajar y bancar la olla, ¿no? O sea, esa mixtura convivía en el colegio. Hijos de, bueno, los zuritas, ¿no? Que eran hijos de un Los de médico médico. de esta comunidad, ¿no? Siempre Y, estuvo presente esa mixtura en el colegio. Y bueno, y conviviendo, y también la otra cosa que queríamos, que nos preocupamos por reflejar, fue no hacer una leyenda negra del colegio, que realmente nadie iba a creer eso, porque los que pasamos por las aulas era como muy contradictorio, ¿no? En el colegio esas cuestiones. En un colegio un amigo que participó de la película que hicimos después con el material de archivo que fuimos recogiendo, Julio Kaller, él decía que fue un proyecto fascista exitoso, ¿no? En el sentido de que hacia afuera parecía una escuela sumamente inclusiva, y era en muchos sentidos inclusiva, no sé, uno participaba del mundo del deporte, en la fiesta de la flor, o podías estar diferentes horas en la escuela, no sé, por decir, en la parte central tenía un bowling, lo- algo los desfiles que organizaban también, ¿no? Eran como tenían un tinte. gigantesco, ¿no? O sea, todo era como... pero por otro lado, todo se clausuraba, ¿no? Ante el rector Rodríguez, ante la situación de plantearle cuestiones que tenían que ver con su autoridad, no su autoridad, sino su autoritarismo, su Exacto. forma fascista de manejar la escuela, y ante ese cuestionamiento ahí venía el peor de los castigos, ¿no? O sea, vos podías ser el peor de los alumnos en cuanto a llevarte materias, hacer lío, que venía de las ideas que se transmitían ahí, ahí ya te metías en otro problema, ¿no? Y bueno, eso se vio desde siempre, ¿no? De hecho, vos nombraste la generación que se recibe en el 74, que está el Tanito Dolé, por Eyula, lo que yo te nombré, pero por ejemplo los Zurita que habían pasado antes, Claudio había sido expulsado, ¿no? Uno de estos 10 pibes, y Daniel de Maestri también había sido expulsado del colegio, ¿no? A Claudio lo tuvieron que reintegrar porque, bueno, por la presión del padre, el padre había sido uno de los fundadores, además del colegio. Pero digo, no era chiste, cuando venían los cuestionamientos, ahí sí la presión autoritaria era muy, muy extremadamente fuerte, ¿no? Y Ahí, los por chicos ejemplo, hay muchos que van comentando y hay uno de los participantes de la charla que se me pasó, ahí está, Alejandro Estupinán dice que de esa promoción del 74, creo que es la que está hablando, es la provincia de Buenos Aires, de una escuela que tenga ese porcentaje de desaparecidos, por lo menos en el conurbano bonaerense. Yo no lo sé. Por eso me parece interesante que ustedes lo que manejan en la investigación que hacen en su libro es como que hay un entramado entre lo que es la dictadura con sus métodos represivos, pero también una institución que en ciertas personas o en ciertos accionares podría demostrar, ¿no?, una vinculación ahí importante. una vinculación muy, muy importante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el rector del instituto, una vez que vuelve, bueno, primero la manera de dirigirse hacia los alumnos, ¿no? Ante estas, aunque sea la tontería que suelen hacer o las pavadas que suelen hacer nuestros alumnos y alumnas jugueteando, ante esas situaciones el insulto era decirte subversivo, ¿no? O forajido, ¿no? Forajido. Ese tipo de epítetos que marcaban bien claramente, bueno, un Un comunista. posicionamiento ideológico, claro. Exacto. Y bueno, a la vuelta de la democracia, ni que hablar que en el libro ponemos testimonios bien claros de que hubo visitas de militares a la rectoría,
él mismo se jacta en su propio libro, o sea, los que quieran ver esto no tienen más que ir al libro que publicó él antes de morir, donde él dice que aplicaba los documentos, los lineamientos durante la dictadura que bajaba el Ministerio de Educación, que sacó un famoso manifiesto, un documento que mandaba a las escuelas, que era Conozcamos a nuestro enemigo, donde ese documento era un llamado a la delación, ¿no? de los estudiantes que tenían posibilidad de estar militando, o de los profesores. Y él dice, yo apliqué esto en la escuela, o sea que a confesión De de hecho, parte... en los testimonios que están en el documental, que está muy bueno y está en YouTube completo, así que se los recomiendo, ojalá que lo puedan mirar porque está muy bueno para la memoria colectiva, no solo de Varela, sino me parece de todos los argentinos, y esta memoria en construcción constante. Justamente uno de los ex profesores, uno de los ex alumnos contaba que frente a determinados ¿no? de autoritarismo dentro de una institución educativa, que me parece que también es necesario de revisar, y que ya eso es un objeto de estudio necesario, no solamente sobre la sumisión de las ideologías, de las ideas, sino también de los cuerpos, porque por ejemplo tocar y tocar en el sentido de sacar el ruedo de una pollera, hoy por hoy los cuerpos de las mujeres ya son batallas que se han ganado. Entonces, me parece interesante desde un montón de puntos de vista para analizar, y que un medio de comunicación que es importante en Florencio Varela esté validando estas miradas es nefasto. Sí, se apoya en la naturalización de esa metodología policial, ¿no? Aplicada en la institución escolar. Va, no tendría que estar aplicada tampoco en la institución policial, empecemos por ahí, pero menos en las escuelas, ¿no? Y Pero que es una... pasaban y es necesario visibilizarlas. Exactamente, en la escuela es como que vivíamos eso como algo natural, ¿no? Uno lo aceptaba como algo que pasaba naturalmente y que uno no podía protestar. Si estabas ahí, sabías cuáles eran las condiciones y las formas de trabajar del colegio, ¿no? Y enfrentarte al rector era, bueno, suponer la posibilidad del castigo divino, ¿no? O sea, bueno, es muy interesante los egresados, cómo hacen sus cargadas cuando hacían ahora no me acuerdo el nombre, cómo es cuando te egresabas, que El hacían distintivo. distintivo, ahí está, no me salía la Bueno, palabra. eso la verdad que también me llamó a la memoria emotiva, porque es algo que uno por ahí no recuerda. Les contamos a los chicos que están en la escuela ahora, que son de la época de los memes, de todo eso. Cuando nosotros egresábamos, por ejemplo, en séptimo grado, tenías un distintivo y era toda una planeación colectiva, era un diseño colectivo, y era como que te representaba como grupo. Es muy bueno como fuente analizar el distintivo que tenía la promoción del 74 y del 73. Muy Es crítica. genial, ¿no? Tino arriba de un burro y sosteniendo un arma como medieval, como para pegarle a alguien, esa es la del 74, y en la del 75 el alumno que le da la mano pero tiene enchufado la cola en el enchufe como para transmitirle una descarga eléctrica, ¿no? Porque bueno. Eso es, me parece que es por eso te digo que el tratamiento de las fuentes es muy bueno. No solamente estas fuentes, los documentos, los panfletos que ustedes encontraron, las fotos, los videos, sino también los Eso testimonios orales, que es excelente el tratamiento que hacen de la historia oral. fue un trabajo complejo. Nosotros veníamos nosotros la investigación la hicimos dentro de lo que es la Comisión por la Memoria de Florencio Varela. Ahí empezamos a investigar. Ya había una investigación previa que se había escrito en el marco de la comisión Los que no están, que era una recopilación bastante exhaustiva de todos los desaparecidos que por lo menos hasta en ese primer momento nosotros podíamos contar.
después se hizo otra edición de Los que no están ya más ampliada, ¿no? Y, y bueno, la idea era poder profundizar eso, ¿no? Poder seguir atacando y sobre todo tomar en este libro la dimensión de la complicidad civil. Y bueno, en realidad fue muy difícil porque fue muy arduo el trabajo de investigación, pero también es como que se iba concatenando una cosa con la otra, ¿no? Y esta cosa de Varela, de Pago Chico, que todavía tenía y tiene a veces, ¿no? Para los que vivimos en Varela hace mucho tiempo. Entonces, una entrevista te llevaba a la otra y, no sé, por decir la primera que le hicimos a Martina Yan, a la mamá de Silvia, no sé, yo voy a golpear, fui a golpear a la casa porque era de mi barrio, de Villa Bastione, y mi mamá conocía a la señora, entonces me dice, sí, ahí, bueno, voy con medio un poco de temor para ver cómo salía eso, porque era la primera vez que íbamos a golpear una puerta, por lo menos con estos familiares de los pibes del Santa. Ya se había hecho eso en la investigación anterior, pero nosotros con Rafael era la primera vez que íbamos. Y no sé, golpeo la puerta y abren la persiana y aparece una alumna mía, yo era técnico de... Entonces yo les digo, no, ¿qué haces vos? Y era la sobrina de Silvia, ¿no? O sea, Ah, la hija, sí, claro, que la hermana aparece en el documental. exactamente, Lucía. Imagínate yo con Romina, que es la sobrina, que aparte Romina es un calco, Romina es tremendamente parecida a su tía, y yo había ido a Mar del Plata a los torneos juveniles bonaerenses, Y vos no sabías que tenía esa vinculación. nunca hablamos de esa historia, nunca la hablamos, y después cuando llego a mi casa y le comento a mi mamá, che, mirá, es esto. Ah, yo sabía, porque cuando ella trabajaba en un sanatorio al cual íbamos nosotros, Sí, eso a es la lo que que tiene Varela, como que si empezás a hilar nos conocemos todos. hacemos todos, pero Y a la nadie vez, sabía que hablaba. sí. Era un silencio, ¿no? O sea, si vos vas por los barrios de Varela, en cada barrio de Varela hay desaparecidos, en cada barrio de Varela hay un hito. Yo de acá me voy, vivo en barrio Chacabuco, me voy a La Esmeralda y ahí está Pancho Bartucci y otros militantes más. Y nos vamos más para atrás, a Rosa, y nos vamos para, digo, en cada barrio de Varela encontramos pibes, algunos trabajadores, otros estudiantes que fueron desaparecidos en esa época y que sin embargo la memoria dominante había logrado silenciar, que no se hable, que no se diga, que no se comente, y entonces hasta las propias familias, ¿no? Quizás estaban temerosas de poder decir, contar, o quizás no tenían eco, ¿no? No había un lugar donde También poder... los medios, tal vez, porque creo que es la mamá de Silvia, que en un momento dice la mamá de Ángel, que era la pareja de Silvia, tal vez hizo todo, tenía otros medios, no lo sé, puede tener que ver con para poder reclamar, buscar, y dice, yo tengo esta foto nada más, yo tenía que ir a trabajar porque tenía que parar la olla. Por eso es necesario que también la historia se tenga que dar estos debates, la historiografía académica se debe a estos momentos, porque si no, hay voces que no tienen un lugar, digamos, desde los planos altos, siempre van a ser los mismos, si no. Por ejemplo, una historia que ahora hablando uno enseguida puede pensar, ¿no? La historia de las madres de Plaza de Mayo de Varela, ¿no? Porque así como Martina adorable, como lamentablemente falleció Martina, ¿no sabes? No sabía. Esa mujer, niño, y lamentablemente, mirá, Martina, la Muy mamá de... sufrido Sí, también, porque el esposo también enfermo de no poder, porque ella cuenta que el marido no podía expresar en palabras el dolor de esa hija desaparecida. exactamente. Lamentablemente las mamás, por eso también nosotros filmamos muchas veces mal porque queríamos, en esa No, no, primera entrevista perfecto. con la familia Yan, nos dimos cuenta que ya faltaba el papá cuando fuimos a golpear. Entonces dijimos, esto hay que filmar. Claro. Suerte que filmamos, porque nos queda el testimonio. Pero por ejemplo,
Martina, Victoria, que era la mamá de Julia Buchiquén, Ángela, que era la mamá de Ángel Liula, y Enriqueta de Lépore, las cuatro fallecieron, ¿no? Y bueno, poder tener testimonios, poder hablar con ella, para nosotros fue muy fuerte, pero además quedó el testimonio, ¿no? Quedó la memoria oral, quedó la posibilidad de escucharlas. Pero digo, por ejemplo, una investigación para los pibes de Varela es esas historias de esas madres, porque uno la escucha hablar a Nelly Bartucci y también habla de su mamá cuando iba a la plaza, cuando iba a luchar, ¿no? Esas historias de meterse por abajo de los caballos, aunque la policía le tiraba la montada, ¿no? O Sí, sea que sí. madres de Plaza de Mayo, y esa historia todavía, por ejemplo, no fue contada o abordada en profundidad. Que es muy Y interesante también, hoy por hoy que hay tanto buenísimo y en buena hora que suceda, pero que la perspectiva de género le está dando como ahí un giro en la historiografía, porque de repente las mujeres, que hasta esa época se pensaba que la mujer era encargada del cuidado de los hijos, de repente salen y van a tener un rol político. Las madres de Plaza de Mayo van a ser un sujeto político muy importante hasta el día de hoy, y me parece que tiene que ver con este rol de las mujeres en la historia que siempre estaba como, no, eran amas de casa. y si marcaron la historia, si hoy en Argentina estamos hablando de esto y estamos buscando todavía a los compañeros y las compañeras desaparecidos y desaparecidas, es porque estuvieron las madres, ¿no? O sea, sin la lucha de las madres, esto que diferencia a la Argentina con otros pueblos que lamentablemente pasaron por procesos similares de genocidios muy grandes, y las madres de Plaza de Mayo han marcado la Quebraron la diferencia. historia. En ese sentido, si bien, como dice acá el profesor, un profesor colega mío que trabajamos juntos, Gallardo, Rodrigo Gallardo, dice desde Historia Presente que su Instagram dice, nos debemos una democracia más profunda. Cierto, es cierto porque ayer, por ejemplo, lo que planteaba Pacheco en la charla es como que para él no es la época de la transición democrática, sino que como se mantienen muchas estructuras represivas y de silenciamiento y de sumisión de los cuerpos, es como que es una época de postdictadura. Aún queda resabios de la postdictadura, si no, ¿por qué estaríamos hoy diciendo que es necesario denunciar lo que pasó con este diario en Florencio Varela, que se mete en necesarios y trabajar con la bibliografía, en este caso una bibliografía súper necesaria y que desde un medio de comunicación como es el diario Mi Ciudad se lo esté tratando de un tema tabú. Sí, igual me quedé pensando en lo que vos estabas diciendo, ¿no? Si ahí, si es también para debatir, ¿no? Si es una postdictadura o si el Estado capitalista es un Estado en realidad represor, ¿no? Que tiene diferentes niveles de Si el, represión. si el, si el neoliberalismo es una etapa del capitalismo, Son los niveles de coerción o de violencia que se utilizan, ¿no? Pero ya nomás pensar que la mitad de la población del conurbano es pobre en un país tan rico como Argentina es un hecho de violencia tal que uno no lo puede pensar como de una democracia verdadera, ¿no? Que la mitad de nuestra población, que más de la mitad de nuestros pibes sean pobres, es un hecho de una aberración que nos tiene que hacer reaccionar como pueblo, ¿no? Entonces, uno, uno dice, está claro que la dictadura marcó un quiebre, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, en esa transición, en el 74 había 4% de pobres, al término de la dictadura se había duplicado y un poco más del doble, después con el alfonsinismo y la hiperinflación se fue al 16% y en el 2001 va más del 40% de la pobreza. Entonces, es la posdictadura, pero también es un sistema perverso que permite que muy pocos acumulen y que gran parte de la población viva en la miseria, ¿no? Entonces, como sociedad, y también recuperar la historia de estos pibes, es decir, bueno, a estos pibes se le plantaron esa visión que tenía pensado una sociedad para unos pocos
todos y que la mayoría se curta y viva como pueda, ¿no? Los pibes se enfrentaron cara a cara, sin miedo, ¿no? Testimonio de Ángela cuando cuenta que dice, yo le decía. Eso denota un montón de cosas, de esa tradición argentina de los inmigrantes europeos, ¿no? Un montón de cosas que, por eso, ahí como decía la profesora Doval, que está también presente en la charla, decía, sí, la importancia de lo bien trabajada que está los relatos, los testimonios a través de la historia oral, y que es un elemento súper necesario para lo que es el estudio de la historia reciente. Exactamente. Y una cosa también que me encantó que lo remarcaras, ¿no? El rol de las mujeres, el rol de Silvia, ¿no? Todos los testimonios de Silvia, la fuerza y la polenta que tenía esta piba era impresionante. Después, si querés, si nos queda, no sé cómo el tiempo corre rápido, si nos queda un Hoy tiempito, voy a controlar el tiempo porque como te conté, ayer fue una falta de respeto total a Mariano Pacheco que no pudimos ni saludar, pero hoy sí vamos a estar controlando el tiempo. Se Podríamos leer estar horas, ¿vale? Podríamos estar horas, te digo. De la carta que le dejó a su futuro hijo, ¿no? Que, bueno, resume todo lo que pensaban los pibes y las pibas de esa generación en cuanto a su mirada del mundo y de cómo debía ser y de por qué estaban luchando, ¿no? Y qué es lo que querían cambiar, qué es lo que querían construir. Es increíble, es emocionante poder escuchar esas palabras. A nosotros, la primera vez que lo escuchamos, salimos de ahí choqueados, sí. Parecía que nos habían pegado una trompada. Eso es lo único que te reclamaba el documental, que en el documental es una pena porque uno quiere escuchar bien y no se escucha, pero bueno, porque también eran los sistemas de grabación. Ella lo habrá grabado, ella desapareció en el 88, la secuestran en el 78, ¿verdad? Mayo del 78. Un cassette de cinta, estaba entre las cosas de ella y bueno, la familia como que mucho tiempo les costó tocar, cambiar de lugar las cosas, porque bueno, siempre estaban esperando que vuelva, ¿no? Esa cuestión de lo doloroso además de la desaparición, que es que vos siempre encuentran un cassette, se ponen a escuchar y en un principio aparece cantando, te lo dije recién, Larralde. Aparece una canción de Larralde que nosotros también lo escuchamos y una canción muy, muy entradora porque hablaba de, no sé si alcanzan las palabras o algo así, y corta y arranca ella hablando, ¿no? Y contando esta historia de amor con Ángel. Un amor infinito, dice. Sí, increíble. Y además, bueno, pensando cómo en esa, me hace acordar a las canciones de Silvio Rodríguez, que tiene la capacidad de poder contar el amor, la revolución, todo, el cambio. Con pocos acordes, con una guitarra. Exactamente, todo compendiado y en muy pocas palabras, ¿no? Y esa carta de amor es una carta de amor a su esposo, es una carta de amor a ese hijo que quería tener y una carta de amor a la vida, ¿no? A la vida. Les contamos para los que no saben la historia, cuando ella, la última vez que ve a su familia, que es en Parque de Domínico, el 25 de mayo del 78, no les cuenta bien, pero luego se sabe por testimonios de compañeros de cautiverio, una compañera de cautiverio cuenta que ella estaba embarazada. Exactamente, sí, eso también fue un logro para la película, no estaba en la primera edición del libro, y mirá lo que son las cosas, ¿no? También una alumna de Rafael en Media 9, acá de Florencio Varela, la zona de Villa del Plata, le cuenta que la madre conocía a los chicos. Nosotros justo sacamos el libro en el año 2007 y le cuenta, mira, tenemos contacto, no sé, mi mamá fue parte de la historia, la entrevistamos y esta compañera había estado detenida, desaparecida junto con Silvia, ¿no? Daban leche o algún dentro de esa locura que eran los centros clandestinos de detención. Sí, que algunos tenían propias lógicas, en algunos existían el lugar para las embarazadas, en otros era directamente un matadero para las embarazadas,
Lugares, ¿no? Hay un libro muy interesante de Pilar Calveiro, ¿no? Donde cuenta cómo es la estrategia desaparecedora. Anda, por acá atrás, anda. Lo tenés por ahí, sí. Yo también estuve tocando la biblioteca, no, Poder y Desaparición se llama el libro. Poder y desaparición, exacto, donde ella relata y sistematiza a través de su propia experiencia, lo cual es muy interesante, la lógica de lo que para ella es un campo de concentración directamente, una lógica concentracionaria. Es brillante, ¿no? Y que es brillante que una persona que haya pasado por esa situación pueda tener la capacidad de hacer algo tan brillante, es Exacto. increíble, ¿no? La Les lejanía. recomendamos para los que estén interesados, encima es un libro corto, es súper fácil de leer, de Pilar Calveiro, que hoy no está en la Argentina viviendo. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, está citada en casi todas las investigaciones que tienen que ver con los centros clandestinos de detención. Está citada como fuente porque es maravilloso el trabajo que hace, ¿no? Y volviendo un poco a esto que decías de la necesidad también de cómo el ser humano se le quita esto que pareciera propio de su naturaleza, que es darle un cierre, ¿no? Ni siquiera tener una tumba donde llevarle una flor. Queremos contarle que, por ejemplo, de la comunidad Nikkei de Varela, hay dos personas, dos estudiantes de Santa Lucía que son desaparecidos, que son Horacio y Gustavo, que el equipo de antropología forense reconoció los restos, fue en 2015. Muy interesante porque veamos que está hasta el día de hoy todavía sin cerrar muchos de estos aspectos, de estos crímenes de lesa humanidad, que recién en 2015 la familia Gulliken pudo darle un cierre y decir, bueno, acá están los restos. De En un hecho, centro clandestino de detención encontraron los restos. en el libro está la recorrida por el cementerio de Hugo, que es el hermano de que todavía su hermano no había aparecido, ¿no? Y entonces él contaba, ¿no? La sensación de alivio que había tenido la familia de Horacio de poder dar un cierre a esta historia, ¿no? Estos criminales, genocidas, se mueren sin decir dónde están los desaparecidos, sin siquiera ese acto, ¿no? Ya no les pedimos ni siquiera que se arrepientan, pero por lo menos que tengan la capacidad a No, los no, de familiares, justicia. Por eso a la los búsqueda hijos, también de memoria, verdad y justicia, que sigue exactamente. siendo hoy una Hay urgencia. llamados de los políticos a cierta. Primero que tendría que venir para una reconciliación es el arrepentimiento. Ellos Claro. no se arrepintieron. Todavía no hubo un quiebre verdadero de aquellos que pasaron por los centros clandestinos de atención, de los que fueron los que activaban. En la ESMA, cuando uno va a hacer la visita, ahí cuentan la cantidad de soldados, de suboficiales, oficiales que pasaron, y el pacto de impunidad es tan fuerte que no se ha logrado quebrar eso para que los sobrevivientes, porque había colimbas que tenían 18 años, que logren poder contar todo lo que pasó ahí, ¿no? El pacto de impunidad es muy fuerte. Bueno, caso de un prefecto que parecía que se iba a quebrar y justo se envenenó la noche anterior que tenía que dar testimonio, eso fue hace unos años atrás. Bueno, pero Eh, pensemos que el accionar, el entretejido, digamos, la lógica que dice Foucault de la sociedad de control es tan fuerte hasta el día de hoy que un docente, hoy por hoy, en una institución educativa, se sienta perseguido y escrachado en un medio, en la portada de un diario, es tremendo. Es una situación sumamente violenta y que atenta contra, no sé, es como un retroceso tremendo. ¿Por qué? Porque el entramado de poder que todavía en Varela y las ideologías. práctica apretadora y que están en los manuales de la CIA, en los manuales que tienen que ver con esta posibilidad de apretar, de silenciar a los sectores que puedan pensar por sí mismos, ¿no? El,
el apretar de esta forma tan vil, ¿no? O sea, el trabajo de alumnos y de una profesora que están investigando y que además, por lo que tengo entendido, investigaron las fuentes, todas las fuentes que habían sobre la cuestión, o sea, ni Esto siquiera fue... quería aclarar también, porque la poca calidad periodística que maneja este medio de Varela tradicional hace que encima en su texto, en la portada, haya mentira, porque no hubo una investigación. Si uno, de última, investigaron, uno puede o no estar de acuerdo, pero ponele que investigaron. No, encima faltan a la verdad, porque por ejemplo, en el caso de la materia de sexto año, se les brinda a los alumnos la capacidad de que ellos, la posibilidad de que ellos elijan el tema que quieran de historia reciente. Entonces, si algún de bibliografía obligatoria decimos a nivel, ético, pero no es que es obligatoria la lectura, sino que se les recomienda, mira, este texto estaría bueno que lo leas. Pero después cada alumno va a ir investigando y bueno, no, si otro grupo de estudiantes quiere, no sé, ahondar sobre, no sé, la ley de educación sexual o las militancias disidentes sexualidades disidentes en la Argentina, va a tener otra bibliografía. Entonces, en el caso de esta profesora que fue es tremendo el escarnio público que se le hizo en el diario Mi Ciudad, ni siquiera es que es de verdad va obligada a esa bibliografía, sino que es una recomendación para los que están interesados en la temática. Exactamente. Igualmente, creo que el texto habla peor del que lo escribió que de la propia profesora, ¿no? Porque la reacción, por lo menos de los y las docentes que uno conoce, fue de total apoyo, ¿no? hacia esta docente y hacia los pibes que están ahí investigando, porque es un derecho que tenemos que defender a rajatabla, ¿no? Dicen que eso es adoctrinamiento. Adoctrinamiento era cuando durante la dictadura no se dejaba pensar, cuando quemaban, hacían pilas de libros. Y vamos a después de la dictadura, los testimonios que aparecen en el documental de profesores o ex profesores de la institución que estamos contando, dicen que desde en los actos escolares, este rector que a toda voz, que Jorge Rafael Videla era un héroe nacional y que el diablo había, y es evidente también, ahí como que se le denota un poco cuál había sido su rol en todo esto, y que si estaban muertos, o sea, viendo desde abajo los rabanitos crecer, estaba bien. Y eso fue en época de democracia. Yo estaba como alumno ahí abajo cuando él hizo esas exclamaciones, ¿no? Y eso claro, no era adoctrinamiento, digo, ¿no? Eso no es adoctrinamiento. ¿Qué es adoctrinamiento? No solo eso, yo era alumno de Julio Sarmiento, un docente que, bueno, ojalá, si él puede llegar a ver esto, un abrazo grande a Julio Sarmiento, que fue uno de los pocos que se animó a plantarse ante esta barbaridad, se les plantó a él, y cuando tenía que subir a darnos la clase, no me acuerdo si era historia o instrucción cívica, la materia que él nos daba, no lo dejaron subir, y lo echaron. El tema es que él después fue al sindicato, no sé, bueno, lo bancaron, entonces cuando vinieron los del sindicato le dijo, yo no le dije. Al colmo mentiroso, o sea, un tipo ante estas situaciones despreciable, ¿no? Porque ante la presión arrugó y dijo, no, si nadie lo había echado, es cierto, no le habían dado una carta ni nada, pero le habían impedido a través de los preceptores y eso, le habían impedido subir al aula. Y yo sé que fue así porque nosotros lo teníamos y no lo pudimos tener la historia, pero imagínate, él era suplente, creo, en ese momento. Sí, el terror que te implementa tu fuente de ingreso, que es el laburo. Y además que en ese momento, estamos en el año 87, levantamientos carapintadas, o sea... Si ahora te persigue un diario poco serio como es el diario Mi Ciudad en este sentido, imagínate en esa época, todavía el cuerpo social estaba totalmente
que la democracia iba a ser duradera en ese sentido, que iba a durar, que íbamos a llegar a 30 años de democracia. No, nosotros pensábamos que, o sea, toda la sociedad tenía naturalizado que cada 3, 4 El años había un golpe de discurso Estado. de los dos demonios era lo que se escuchaba, digo, era Entonces, tremendo. este discurso de Tino Rodríguez se inscribía en esa sensación de que, y él cuando lo dice además, lo dice envalentonado porque él era conocedor de lo que estaba pasando, ¿no? De los movimientos carapintadas y eso. Yo creo que en su imaginario creerían que ya estaban por volver, ¿no? Y por eso también se animan a decir, no sé qué creerá también esta persona cuando hace esto. Bueno, Evidentemente forma parte. eso también es importante, Néstor, porque ayer lo hablábamos con Mariano Pacheco también, que el aula es un lugar que no es, no, el que dice que es objetivo, no es verdad, digamos, no existe. Y hay ciertas batallas culturales que no podemos retroceder con ciertas conquistas y hay que ir por más, con respecto, como decía ahí los profes, una democracia más profunda y que por ahí lleve ¿no? a algo más real, que sea no un sistema tan desigual y tan salvaje como es este, digo, ¿no? Sí, Entonces la mira, educación ahí tiene un rol. yo estudié la carrera de comunicación y soy docente. Y en ambas ramas existe parece una conciencia mayoritaria de la objetividad, el periodista objetivo o el docente objetivo. Y Sí. yo combato, no sé que pertenecemos a una minoría, ¿no? Porque hasta muchos compañeros bien pensantes creen en esa idea de la objetividad. Yo creo que lo mejor que le podemos brindar a nuestros alumnos es que ellos puedan entender nuestra perspectiva, nuestra mirada y después dejarlos elegir. Por eso en la secundaria, por ejemplo, tienen 12 profesores, 12 miradas diferentes, 12 Con esa verticalidad que antes tenía el sistema educativo. Lo que uno no tanto quiere que criticamos, no implementarlo nosotros también, pero digo, me parece que enriquecer el debate con múltiples miradas, más que fructífero. exactamente, eso es lo que buscamos, y creo que esta investigación buscó y si tiene la repercusión que tuvo, es básicamente porque es creíble, porque hicimos hablar a la gente de Varela, ¿no? Al pueblo varelense, a los hombres, a las mujeres, a los hermanos, a los amigos, a todas la comunidad en general educativa del colegio y los cercanos, y buscamos darle la palabra, ¿no? Y después en fuentes, como también marcabas vos, ¿no? Las fuentes, las fotos, los diarios, lo que decían los diarios en cada una de estas épocas, ¿no? O sea, en el colegio podemos tomar esto que pasó en el año 87, pero ya en el año 83 había habido un enfrentamiento también muy fuerte del rector Rodríguez con Novak, ¿no? Justamente, y lo que se decía en las reuniones de padres era, van a poner un trapo rojo en la escuela, ¿no? Esta idea del marxismo y del totalitarismo, ¿no? Que esgrimen los totalitarios, los que quieren callar, los que no quieren que se piense, los que no quieren escuchar al otro, ¿no? Es un discurso que se ve por sí mismo, pero que lamentablemente hay muchos medios masivos de comunicación que Sí, repiten exacto. Y acá hay algo un aporte materia, mira, es muy interesante, más allá de que porque es alumno mío y lo quiero un montón, voy a leer el mensaje, pero me dice, profe, destaco algo que dijimos cuando hablamos sobre Feld, que es una autora que leímos unos textos muy interesantes, dice que el hecho de omitir ciertos procesos históricos es otro acto de violencia contra las víctimas, una revictimización. Así que le agradezco a Jero que comenta esto, porque a veces la verdad que la educación también tenga esta función que es la de buscar la memoria, la verdad y la justicia, me parece que es ineludible. Y lo que no pueden entender estos fachos, lo digo así porque son fascistas o cuasi fascistas, porque ni siquiera les da el cuero, es que nosotros aprendemos con nuestros pibes, aprendemos de nuestros pibes. Hermoso lo que citó
constante. ¿no? Eso, cuánto aprendemos nosotros en el aula junto con ellos, cómo, Y nos bueno, reconfiguramos todo el tiempo, nos reconfiguramos todo el tiempo. Tal vez los más docentes que viejo. somos hoy no vamos a ser dentro de 10 años. Y hay que celebrarlo eso también. Porque digo, no sirve quedarse siempre igual en el mismo lugar. Néstor, con respecto al libro, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde, el documental dijimos que está en YouTube, pero hay 2 ediciones del libro, uno está en la UNCI? El documental lo googleás y salta, o sea que no hay ningún problema. El libro, la segunda edición, no sé si se ve esta, Sí, perfecto. que pusiste en la tapa, en la presentación de hoy. Agudo siempre se consiguió. Ahora vos me decías que la UNCI no la está mandando en Quilmes. Bueno, no sé, vamos a charlar con Rafa. No sé si Ahora, Rafa, si está estás. bien que es un tiempo excepcional ahora porque estamos con la pandemia y demás, pero les recomendamos fuertemente, les recomiendo que los que no son de la zona traten de conseguirse este material porque me parece que es un puntapié súper necesario para encarar el relato histórico de estas víctimas de la dictadura en otros lugares del conurbano, que me parece que es una cuenta pendiente, es una asignatura pendiente, así que qué mejor que como educadores también meternos en ese laburo y que sea una batalla cultural también. Usar un segundito para mandarle sé que por ahí no me está escuchando, pero bueno, al Tanito Bertasio, que lo quiero un montón, que es un compañero de años de lucha, un sobreviviente de la dictadura, está por cumplir 80 años, tiene 79, bueno, y a mis compas con los cuales hicimos también la película, a Eduardo, a Julio y bueno, a Rafa, que es como mi hermano. Bueno, un abrazo grande para todos ellos y mis compañeros de la lista marrón de Florencio Varela, de la agrupación. Les agradecemos ahí a una de las compañeras que nos hizo el nexo, gran amiga también, combativa, así que le mandamos un saludo. No sé si está escuchando porque está con problemas de suministro eléctrico. Pues Sí, conurbano. bien conurbano, pero bueno, uno se apoya en ellos y en ellas para luchar, para meterle, para seguir luchando por una sociedad más hermosa, ¿no? Que tenemos que poder construir. Hay una película de Glauber Rocha que en un momento está el militante que quiere transformar la sociedad y le preguntan, pero porque ya la policía lo tiene cercado, lo está por matar, y le dicen, ¿y por qué luchás? Y él dice, yo lucho por el triunfo de la belleza y la justicia, ¿no? Y esto de asociar la justicia con lo bello, ¿no? O sea, y el Che es bello en esa foto. Igual. ¿Por qué? Porque hay belleza en las marchas de las compañeras que tomaron la lucha de las mujeres y las La reivindicaciones. revolución de las hijas, diría Luciana Pecker. Son las hijas hoy las que nos marcan el camino, así que a seguir con eso. Ahí dice Rafa, mira, agrega que en el link de la UNCI está la información de los puntos de distribución, así que yo después lo voy a socializar en redes para que esté y bueno, agradecerte un montón, Néstor, agradecerle a Rafa también, a todos los que participaron. Me parece que estas charlas son necesarias, que el laburo docente vaya más allá del aula. Hoy el aula es virtual, entonces me parece que es un momento que está bueno para invadir estos espacios, colonizar las redes con material que sea esperamos de buena calidad. Te quedan 30 segundos para saludar, Néstor. Agradezco un montonazo esta oportunidad, me encantó estar acá y bueno, me voy